Hoy traemos ritmos latinos para empezar el programa porque nuestra primera invitada nos va a hablar también de eso. Ella es Vania, desde Hola, Angola con amor. Desde Angola con amor. Yo la identificaba siempre con Cuba y ella me dijo, no es la primera vez que me pasa, pero es No, sí, angoleña. esa es una anécdota que llevo a lo largo de toda mi vida. Siempre me confunden con cubana. Hasta en mi país, o sea, yo fui una vez a Angola y no me querían dejar entrar en el país porque pensaban que era una inmigrante ilegal, que quería entrar como nacional. Sí, tuve que esperar, o sea, que comprobaran que realmente era angolana para poder entrar. Es algo que me pasa siempre. De todas formas, viniste cuando tenías 10 años. Sí, yo salí de Angola con 10 años y desde que salí hasta ahora fui una vez solamente, en el año 2010. Sí, salí con los 10 años de Angola, fui a vivir a Portugal, a Lisboa, y a los 18 años hasta ahora viví en Santiago. Bueno, muy compostelana ya. Sí, son muchos años ya aquí, 20 años. O sea, más de la mitad de mi vida la llevo viviendo en Santiago. ¿Y por qué acabas dedicándote a los bailes latinos? Bueno, con escuela de baile, paso a Sí, paso, con la Negra Tomasa y con muchos proyectos por el medio. Sí, porque fue algo que siempre quise hacer de pequeña. O sea, yo me acuerdo el día que le dije a mis padres que quería ser bailarina, que me encantaba el baile y que iba a ser de mayor bailarina y profesora de baile. Yo debería de tener unos 5 años cuando ocurrió eso, pero bueno, mis padres tenían otros planes para mí, por eso vine para Santiago. Y bueno, a veces cuando las cosas tienen que ser, son. Y si es algo que te gusta, pues terminas luchando por lo que te gusta, ¿no? Y bueno, yo vine para Santiago para estudiar medicina, hice 3 años de la carrera, pero al final la dejé por el baile. Bueno, lo tenías muy claro, ¿eh? Sí, es algo que siempre me gustó. O sea, para mí la danza significa muchísimo. No me imagino vivir sin la danza. ¿Y siempre dedicándote al baile latino? Sí, mi ¿O no? principal, o sea, mi principal rama, mi principal especialidad es el baile cubano. Yo enseño sobre Luego todo te quejarás de que te pongan que eres de Cuba, vamos. Sí, será que me puse mucho con la cultura cubana, no sé, es lo que más me dedico yo es a los bailes cubanos. También doy kizomba, que es de Angola, kizomba, semba y tarraxinha, que son bailes de Angola, doy twerk y reggaetón, que está muy de moda ahora, y rumba cubana, es lo que más mi especialidad, pero aparte de eso también estudio danza clásica y danza moderna. O sea, un poco de todo. Sí. Y bueno, esta es una pregunta que hago yo siempre, que soy patosa de serie. ¿Las patosas también tenemos algo que hacer en el baile? ¿O todo el mundo puede Sí, llegar a bailar? ¿O sí, hay...? todo el mundo puede aprender a bailar. El baile tiene varios componentes, el ritmo, la coordinación, el equilibrio y bueno, otra serie de cosas más. Sabiendo trabajar cada una de estas cosas con ejercicios específicos, todo el mundo puede aprender a bailar, pero hay que saber enseñar los ejercicios, claro. ¿Has visto casos perdidos? No, o sea, he visto más bien casos de fuerza de voluntad, ¿sabes? O sea, si tú realmente tienes interés y realmente tienes perseverancia para aprender, aprendes. Yo he visto gente y alumnos, incluso que los compañeros decir, mi madre, yo pensé que esta persona no iba a aprender nunca, y ver que con el tiempo sí que aprenden, ¿eh? Sí. O sea, hay que empeñarse en ello. Sí, lo que pasa es que hay que trabajar, es como todo, es igual que, por ejemplo, hay gente, aún hablaba con una compañera hoy, hay gente que tiene aptitudes naturales para la danza, hay gente que tiene mucha flexibilidad, o sea, su cuerpo ya tiene como una preparación natural para la danza, pero hay gente que no. Y hay grandes bailarines que no eran flexibles, pero trabajando la flexibilidad todos los días, a lo mejor no llegas a un nivel de flexibilidad de una persona que la tenga de forma natural, pero trabajando sí que se consigue. El cuerpo es muy agradecido, ¿eh? Vania, ¿y cuándo te recuerdas empezando a bailar? La primera vez que yo me acuerdo de bailar debería de tener unos 7 años y iba escondida de mis padres a clases de baile. Yo me apunté en un grupo en la escuela, tenía uniforme y todo. Yo no sé ni dónde lo busqué y era un grupo de bailes tradicionales de Angola. Y no sé muy bien cómo era porque era una niña, pero yo sé que yo iba allí todos los días y tenía mi uniforme y todo hasta que me pilló mi madre. Y te dijo, pasa, pasa, Sí, pasa. pasa para casa que aquí el baile se acabó. ¿Cómo era ese uniforme? Nosotros aquí Sí, que hablamos era tanto de moda. traje tradicional africano, con la típica falda, el cosito así, ¿sabes? No sé si conoces, con telas africanas. Sí. ¿Sigues ligada a la cultura africana o se va perdiendo un poco? A ver, yo pienso que porque yo no dejo de ser una hija de inmigrantes, realmente yo no he decidido inmigrar, yo he inmigrado porque mis padres lo han querido, ¿sabes? Y entonces yo pienso que los niños, yo no soy niña, pero
me refiero a los niños inmigrantes, realmente terminan siendo ciudadanos del mundo, porque yo no puedo decir que soy 100% angolana, porque yo salí de Angola con 10 años, y de los 10 años a los 38 que tengo yo hoy día, fui una vez. Entonces, los recuerdos que yo tengo de la cultura angolana, y tampoco no vivo con mis padres, no vivo con mi hermano, o sea, cada uno vive en su sitio, a lo mejor los veo una vez al año, hay años que ni siquiera los veo. No puedo decir que soy 100% angolana, porque eso no es real, no es verdad. Yo tengo un poquito de cada país, un poquito de cada sitio, ¿sabes? O sea, es muy difícil decir soy de este país, eso no existe. Es cuando una persona inmigra tan pequeña y por fuerza de voluntad de mis padres, yo no me considero una inmigrante natural. Es más, yo llevo toda mi vida viviendo en Santiago y de aquí no me voy a ningún lado porque no me gusta salir de aquí. A mí me cuesta, a veces yo le digo a gente, si me cuesta ir hasta Vigo, ir hasta Coruña, imagínate yo cambiar de país. ¿Y Portugal? ¿Cómo recuerdas esa etapa en Portugal? Yo en Portugal hice la escuela, o sea, desde los 10 años a los 18, pues el colegio, algunos compañeros, ¿sabes? O sea, los recuerdos del colegio, poco más tampoco, no tienes ¿Y mucha seguías más vida. bailando en Portugal? No, en Portugal no, porque en Angola no está muy bien visto lo de bailar. De hecho, hay muy pocas profesoras de baile. O sea, nosotros aún hablábamos justo de esto ayer con una alumna mía que me decía, ¿por qué no hay profesoras de baile angolanas? Porque Kizomba es un baile de Angola y se puso muy de moda ahora. Yo digo, porque no hay esa cultura. La mujer angolana realmente está muy enfocada a casarse, tener hijos. Yo en Angola soy muy mayor, muy mayor. O sea, yo me acuerdo cuando yo fue en el 2010, hace 7 años, la gente se sorprendía de que yo no tenía hijos. Las chicas de 22 años me decían, no tienes hijos, en plan, como pobrecita, Pobrecita. ¿sabes? No vas Y tú a tener no, familia, pero bailo. no vas a casarte, o sea, eso, ¿sabes? Es otra orientación. No todo el mundo es así, por supuesto, pero está mucho en la cultura el hecho de casarse, tener hijos. No es normal que una chica deje eso para dedicarse a la danza, ¿sabes? O sea, Portugal nada de baile. No. Y de repente llegas a Santiago y es cuando empiezas a bailar. Ajá. Yo cuando llegué a Santiago yo tuve mucha suerte en el tiempo en que llegué a Santiago, porque yo llegué en el año 97, en el año 98 llegó un grupo de cubanos muy grande para yo creo que era un evento que había. Yo de aquí casi no hablaba ni siquiera castellano, hablaba portugués y no sabía bailar, o sea, bailes latinos no sabía. Y entonces tuve mucha suerte que aquí había muy buenos bailarines cubanos. Cuando yo llegué había bailarines del ballet Tropicana, había primeros bailarines de compañía. Un bailarín que yo a veces digo que como Santiago ha perdido este bailarín, un primer bailarín, Elvis Ferreira, es una pasada de bailarín. Para mí es de los mejores bailarines que he visto yo. Y claro, tuve mucha suerte porque pude tomar clase con algunos de ellos y bailar en locales que hay aquí en Santiago, y eso a mí me ayudó mucho. Fue donde más yo pude aprender, como quien dice, en la calle, y después limpiarlo para la danza. Y después ya sí que tomé clases con diferentes profesores. Hoy día sigo tomando clases. Yo como alumna voy 7 horas a la semana a clase de baile. Como alumna 7 horas y luego como profesora en Luego, tu academia. Sí, y más el ensayo y más. O sea, te pasas la vida bailando. Hoy llevo bailando desde las 11 de la mañana. Son muchas horas. ¿Qué es lo que más te gusta bailar, en lo que te sientes más cómodo? Uf, es una pregunta difícil, porque para mí cada baile tiene su significado. O sea, por ejemplo, con la danza clásica conecto mucho conmigo misma. Para mí la danza clásica es algo que debería de ser, vamos, obligatoria para mí. Porque para empezar, para la danza es una base buenísima, porque fue de las pocas escuelas que ha centrado el enseñamiento, la enseñanza de lo que es trabajar el cuerpo humano, ¿sabes? Sin hacerte lesiones, por supuesto, las menores posibles. Y la danza en sí te lleva a la introspección. Es lo que más me gusta a mí de la danza. Y la danza clásica pues me permite eso, la danza moderna me permite lo que es el abrir el cuerpo. Los bailes folclóricos cubanos me encantan, o sea, su energía, su fuerza. La salsa me gusta, por supuesto. Cada baile tiene para mí, como su estado de ánimo.
Sí. Claro, pasa un poco, eso lo vemos más en la música, ¿no? Que parece que Ajá. las canciones te gustan música de muchos estilos y tal, y parece que cada música tiene su momento y cada momento tiene su música, Sí, ¿no? Y con la danza ajá. un poco también, Para ¿no? mí, sí, es así. Ajá. Cuando estás así muy contenta, te vas a lo latino, cuando estás triste, ¿qué bailas? Depende, porque a veces hay canciones de clásico que también son muy alegres, o sea, depende más bien de cómo, Bueno, lo de que me pide de el mi cuerpo es energía, frase sí, literal, de ¿no? lo que me En pide esta el cuerpo, canción. sí. En ese sentido, sí. Para mí la danza es expresión, ¿sabes? Es vida, es para mí, ¿sabes? Entonces, en cada momento tienes los movimientos que te pide todo, cada cosa tiene su momento. ¿Y qué importancia tiene el vestuario en los bailes? Para la actuación, dices, o para el Sí, ensayo. para la actuación. Ujú. Bueno, primero la comodidad para los movimientos es muy importante. Luego también depende mucho normalmente de lo que quiera un coreógrafo, ¿no? Depende del estilo de baile, digo yo, ¿sabes? Es que no entiendo muy bien qué es exactamente lo que me quieres ¿Qué importancia se preguntar. le da a la hora de montar números vosotros que hacéis actuaciones y Ajá. tal? La parte de, bueno, la parte visual de cómo eliges esa ropa, ese vestuario Ah, que vale, luego entiendo. El vestuario exhibes. va en función de lo que dice la canción. El vestuario va en función, o sea, es como la coreografía. Una coreografía no se hace cuento tiempos musicales y monto. Una coreografía va en función de lo que te está diciendo la letra de la canción, de lo que están tocando los músicos, y eso se tiene que reflejar en el vestuario. Sí, igual que en el vestuario, igual que en el peinado, igual que en el maquillaje, igual en que lo sabes todo. Vania, ¿y cuánto tiempo llevas con Paso a Paso con la 15 academia? años. 15 años con la academia. Sí, 15 años. Son Eh, muchos años ya, ¿eh? ¿Qué encontramos allí? ¿Qué se puede aprender? Mira, yo principalmente me dedico a los ritmos latinos, que está el casino, comúnmente conocido como salsa cubana, rueda de casino, merengue, bachata, es lo principal que doy. Eso dentro de ritmos latinos. Después doy rumba cubana, después doy kizomba, semba y tarraxiña, y doy reggaetón y twerking. Eso es lo que más doy yo. ¿Qué es lo que está más de moda ahora? Que lo que os El pido. twerking, eso está. Pero realmente sí, reggaeton y twerking es lo que está más de moda ahora, con este nombre, pero realmente estos movimientos, el twerk es un movimiento corporal, no es, en sí no es un baile. La gente pregunta por él como un baile, pero realmente no es que sea un baile, es un movimiento corporal que encuentras dentro de varios estilos de música. En tu día a día, ¿cómo eres vistiendo? Aquí que hablamos tanto de moda. Buf, yo cómoda, ¿eh? Yo para la moda fatal. Yo fatal. Yo si pudiera ir en pijama, iría. Pijama y zapatillas, para mí sería perfecto. Me encanta andar con la ropa cómoda. Si para mí mayor todo el día, mayor media, zapatillas, por mí estaría encantada todo Bueno, el con la de día. horas que pasas dando clase y bailando. Sí, y además sí, porque la danza después te lleva a que quieres estirarte, que quieres estar. Entonces la ropa se hace incómoda. Hombre, para un día para salir así, más bonita, más tal, sí, me gusta. Bueno, ¿y cómo es esa Vania que se viste para salir? Bueno, tampoco no es nada de otro mundo. La verdad no soy muy especialista en moda y eso no es mucho mi especialidad. ¿Te gusta ir de compras? Ay, voy porque hay que ir. Voy porque hay que ir. Tengo una amiga que me hace mucha gracia porque yo siempre ando con ropa muy suelta y a veces me mira y me dice, Vania, cómprate ropa de tu talla. Porque yo voy a mi aire. Bueno, y cuando acabamos en Paso a Paso tenemos una extensión que es La Negra la Negra Tomasa, Tomasa. ¿Cómo sí. surge ese proyecto? La Negra Tomasa surgió porque yo considero que la clase de baile no termina en la clase, ¿no? Ningún tipo de clase de baile termina en la clase, tú después tienes que practicar. Si estás estudiando ballet o danza moderna, pues tendrás que ir a la escuela, barra, suelo, o sea, centro, todo, tienes que practicar. Y si estás haciendo ritmos latinos, es importante que vayas a practicar. Entonces yo a veces encontraba que en los locales que ofrecía Santiago, a mí no me daban pie para hacer lo que yo quería con mis alumnos. Me parecía que la música no era la adecuada para lo que yo estaba enseñando. Por ejemplo, rumba cubana no lo ponen en ningún lado en Santiago. Kizomba ahora empieza a ver, pero antes no había. Entonces, y reggaetón tampoco
para la gente era muy tabú. Y reggaetón llevo ya dando yo en Santiago desde el año 2003, que mis alumnas que tenían como 5 años ahora son las mujeres. Entonces, pues yo quería un espacio en donde mis alumnos pudieran practicar, que yo pudiera abrirlo por el día, que no tuviera por qué ser por la noche solamente, que pudiera hacer quedadas, encuentros con los alumnos, y encontré este local y me valía para eso. Y bueno, cogí y hice la Negra Tomasa. Y nada, quedadas en la Negra Tomasa eso, para... sí, es un bar, o sea, realmente es una extensión de la escuela de baile, porque yo no soy camarera, soy malísima en hostelería, no es mi especialidad, o sea, hasta allí es para Coca-Colas, aguas y bailar, sobre todo bailar. Eso sí. Vania, pues muchísimas gracias por traernos pues, tanta alegría y tantos ritmos. Gracias a ti. Y nosotros seguimos hablando de moda, en esta ocasión de moda reciclada, porque como siempre es lo que nos presenta Carmen Pichel en su Preta Costura. Hola a todos, hoy tenemos una cosa muy interesante que hacer en Preta Costura. Es, es un tipo de prenda que no todos tenemos en casa. Lo que vamos a hacer es reciclar un abrigo de astracán, puede ser astracán, puede ser cualquier otra piel, pero realmente este es un trabajo muy difícil, lo vamos a dejar para expertos, pero lo que os quiero yo contar un poco es que se puede hacer y que además queda muy bonito, muy joven. Le vamos a sacar todos esos años que tiene acumulados, esos hombros anchos, ese abrigo seta que tenemos algunos en casa, que también puede ser uno de los modernos que ya tenemos totalmente actualizados, e incluso de pieles sintéticas, y que lo que queremos es darle un aire como mucho más práctico. Aquí no tenemos ni temperaturas excesivamente frías, bueno, puntualmente sí, pero no las solemos tener. Y por otra parte, cuando nos vemos totalmente vestidas de piel de pelo, ese centímetro o de ahí en adelante que suelen tener las pieles, ¿qué pasa? Que nos hace más anchos. Entonces, las utilizamos menos de lo que podríamos utilizarlas. Entonces, ¿que nos gustan las pieles, que las tenemos ahí y que no las ponemos? Pues aquí vais a tener una historia que os va a ayudar a que sí que las pongamos, porque la vamos a poner muy joven, muy fashion. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, lo primero, si el abrigo no tiene la conformación que nos gusta, solo con lo que vamos a hacer hoy no es suficiente. Es decir, tenemos que darle esa conformación. Si, como tenemos muchísimos abrigos en los vestuarios gallegos femeninos, ya no hablo de los masculinos, que también, pero en los femeninos sobre todo, pues los bisones, los astracanes, el zorro, que tienen eso que hablaba, los hombros anchos y unos vuelos que cuando lo ponemos nos parece que somos una seta. Pues lo que vamos a hacer es primero eso, sacar ancho de hombros, sacar alto, sacar ancho de mangas, que suelen ser muy anchas, todo eso que nos hace aparentar como que medimos 3 tallas más y 10 centímetros menos de altura. Rectificamos silueta, y una vez que ya le hemos rectificado, y antes de coser las mangas, esto es precisamente lo importante. Entonces, vemos la foto de un abrigo ya rectificado, que es, digamos que ya tiene una silueta ideal, es estrechito de hombros, con manga estrecha, que ya no se estiliza muchísimo, pero queremos hacerlo más versátil. Entonces, aunque esto es para expertos, lo que quiero es contaros que se puede hacer, porque es darle un aire muy deportivo y esa versatilidad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, pues lo que necesitamos hacer es que antes de coser las mangas, lo que vamos a hacer es añadir en la sisa del abrigo y en la copa de la manga una cremallera de abrir, una cremallera que sea suficientemente potente. Entonces la cosemos en la sisa del abrigo, y esto es muy importante, como centímetro y medio más adentro de lo que sería el borde de la sisa, para que cuando vamos con el abrigo sin mangas, que esa es la historia guapa de este programa, lo vamos a llevar preciosísimo y sin que se vea la cremallera, o sea, que tenga toda esa elegancia y esa sobriedad que tienen las pieles. Entonces, ese centímetro y medio adentro de la sisa, para que no se note que tiene la posibilidad de mangas, ese aire deportivo, y sobre todo, también lo que vamos a hacer es dejar en la axila como 10-15 centímetros, como las chaquetas de los toreros, que unimos lo que es la parte superior de la manga, todo el hombro, y hasta llegar eso, 10-15 centímetros hasta la altura de la axila, ponemos esa cremallera que es de abrir, de las de toda la vida, que se enganchan y se abren,
Y en la manga hacemos lo mismo. Para sentar la manga, o sea, tiene que estar perfectamente anclada como si estuviera cosida en la prenda. Entonces, si en la manga, como los dientes irán al borde casi saliendo, por eso es importante ver a qué altura queda para adentro la cremallera, que no se salga fuera. Bien, entonces ya hemos puesto la cremallera y por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Pues un chaleco o abrigo sin mangas, que será delicioso para usar, pues, por ejemplo, con las americanas, que aquí toda la gente que en el trabajo usa americanas, y somos muchos, va genial, porque cuando sales a la calle necesitas una capita más, entonces te pones ese abrigo sin mangas o chaleco sobre la americana o sobre un jersey de lana e irás genial. O ese día que en vez de ir de americana y vaqueros o pantalón de vestir, llevas un vestidito y quieres llevar el abrigo completo, te abrochas la manga y ¿qué tenemos? El abrigo. Entonces, cuando está abrochado no se nota nada ese punto cremallera, porque lo que queremos es que quede toda esa elegancia del astracán, y cuando la desabrochas tenemos un chaleco sin mangas. ¿Cuál usamos? El que nos convenga cada día. En todo caso, ya sabéis que se puede hacer, hay muchos profesionales que pueden hacerlo y, como siempre, vamos a disfrutar reciclando. La próxima semana habrá otra historia, facilita, os prometo que va a ser facilita. Pues como siempre, toca hablar de belleza con Alba Bermúdez. Boas noites, Alba. Boas noites, Ana. Alba e os seus moquiños, hoxe. Sí, hoxe veño mocosa para non variar. Alba, de que vamos a falar hoxe? De que imos falar? Pois de pestañas postizas. Pestañas postizas tan de moda esta tempada. Sí. Imos ver como Se aplica. como se aplican, como se colocan e como quedan. Sí, sí, claro. Pois pestañas postizas para ver todos os trucos. Nada, eliximos unhas pestañas que se adecuen ao que queiramos facer. Coa nosa máscara de pestañas de todos os días, ou, bueno, a que nos guste, damos unha pasadiña rápida para que queden un pelín levantadas as pestañas e despois collemos o que é a pestaña postiza e, sin poñerlle pegamento ni nada, vámola a poñer na raíz das pestañas e vámola a medir. Por que a medimos? Porque normalmente ven un pelín máis grande e sempre temos que cortar a zona exterior do ollo, vale? Nunca vamos a cortar a zona do lagrimal porque senón aí as pestañas quedarían moi grandes. Entón, cortamos a esquiniña esa, que normalmente son como 2 ou 3 pestañas, dependendo un poquinho como teñamos o ollo. E agora sí, con as pinzas das de depilar, que todo o mundo temos na casa, agarramos a pestaña, poñemos o pegamento moi pouquiña cantidad, esperamos un chisquiño, damos un poquinho de aire, como digo eu, para que se quede un pelín, vale? E aproximamos as pestañas xa co pegamento posto ao centro do ollo e co rabiño da pinza de depilar bueno, co axuda dos dedos, ímola ir pegando moito a raíz de pestañas para que non nos quede un efecto raro ni nada deso. Temos que ter cuidado que non se pegue abaixo, separar ben o olliño. E, por último, collemos a máscara de pestañas e volvemos a poñela para que se xunten as pestañas nosas naturales cas postizas, quede un aspecto moito máis natural e xa estaríamos. Bueno, o efecto víamos nun ollo con pestaña postiza, noutro ollo sin ele é abrumador. Sí, hai que saber elixir as pestañas, temos que saber que pestaña temos e comprar algo que nos aporte. Dicir, se tes unha pestaña moi larga, non compres unhas pestañas que sexan largas, compra unhas pestañas que teñan moito volumen. Dicir, temos que ir mirando ese, pero sí, unha pestaña ben colocada, sin que sexa un pestañón super artificial, queda moi, moi bonito. Unha pequena matización, e veíamos no vídeo como ti yo colocabas a outra persoa, Susana, un bico dende aquí, pero isto de colocalas un mesmo moi complicado, Alba? Vale, eu sempre recomendo, as pestañas normalmente son dun uso, vale?
Pero eu sempre recomendo de que collan a pestaña un par de días antes, que a compren, e que proben. Fagan probas. Sí, despois que a limpen ben con un bifásico para cuidalas ben, que non queden restos de pegamento nin nada, pero que proben un par de días antes, porque sí é certo que as primeiras veces é un pelín complicado. E que empecen sempre polo ollo non dominante, é dicir, se eres diestra, que empecen polo da esquerda, porque che vai levar un pelín máis de tempo. E, bueno, se o fas ao revés, como que te desesperas antes, non? É dicir, este saliu má primeira, este leva aquí media hora. Non, empezamos sempre polo difícil, e imos caro fácil. E logo xa vai, vamos, chupao. Sí, e nada, o truquiño é que as pinzas esas de depilar, coller xusto o centro da pestaña, o centro do ollo, colocalas aí, mirar que este ben situada e co rabichiño das pinzas ir como aproximando un pelín. Bueno, pois faremos probas na casa e a ver que tal. Si alguén se anima, que mande fotos a Alba para que lle dé o seu veredicto. Sí, sí, sí. Alba, destos días, destas semanas, quen che chamou a atención por ir mal maquillada e quen che gustou especialmente por ir ben maquillada? Pois fomos os SAG, Os premios do Sindicato de Actores de Hollywood, que son así antesala dos Óscar. Empezamos polo malo e acabamos no bo. Estaba Taraji P. Henson, a miña pronunciación inglesa é horrible, que, a ver, non é que estuvera moi mal maquillada, pero é que levaba unhas cejas que aquilo parecían triángulos, sabes, en plan... Non sei, as cejas din moito dunha persona e tamén cambia mogollón a formato do rostro, entonces penso que igual un pelín menos estreitas, con un pelín máis de volumen e non tan picudas, lle favorecería bastante. Non sei, é que a min echa mogollón de atención. Esta non, O das cejas, sí. Pero simplemente polo das cejas, porque, a ver, non levaba colores aí super llamativos, era todo en rosa palo, igual co vestido, pero tampouco iba mal maquillada, por así dicirlo, que me chamara moita atención, pero, bueno, é que o das cejas... Dixen, non, esta hai que decirlle algo. Pois as cejas nesta cuestión fan que leve o ARG da semana, pero pola contra encantoute. Katie Hudson, que levaba un maquillaje moi agresivo, moi diferente. Os labios super oscuros, levaba o rostro super enmarcado, co contouring super marcado, a piel super blanca, que en ollos casi non levaba nada, as pestañas moi ben traballadas tamén, non? Sí, pero non levaba unha sombra aí que dixeras ti, pero chamoume tanta atención porque arriesgou, non? Había ela e había outra chica que tamén iba moi polo estilo, pero, bueno, polos colores e tal, gustoume máis ela. A verdade é que hai que arriesgar un pelín de vez en cando, sempre hai que dar un toque, e gustoume moito. Pois lle ponemos a Katie Hudson ese parabén. E imos a recomendar os produtos desta semana. Ímonos a labiales. Estaba vendo na mesa. Sí, son os labiales os de Maybelline, os que hai un mogollón de sitios, ademais, e que sacan cada moi pouquiño tempo, entonces sempre están moi presentes nos colores de moda. Eu atopei fai nada que atopei onte. O labial este, que é o número 887, é violeta pero casi negro. É dicir, son eses colores que van salindo, que che costa mogollón encontralos, pero que están, é dicir, que sabes que existen pero que non se atopas. Pois Maybelline ten unha gama enorme de labiales, desde os nude, os máis oscuros, mates, con brillito, con satinado, ten mogollón deles. Están todos en torno aos 4,95, pode haber algún de 6,95, dependendo se é edición limitada e todas estas historias. Pigmentan un montón, hidratan o labio, duran, é dicir, é un labial que está moi ben, ten os colores moi de moda, que quizáis outros labiales se quedan un poquinho cortos neso. Bueno, a mí Maybelline é que me gusta, pero os labiales estes é que me gustan moito. Sí, é iso. Si che gustan mates, vas ter a gama mate. Si che gusta con brillo, vas ter a gama con brillo. Si che gustan nude, hai unha gama nude. Entonces, eu penso que vai englobar todos os gustos e por 4,95 tes un labial que pigmenta moi ben. De ir a moda, non? Claro, ainda que sexa para probar a ver como tal.
Maybelline. Sí. Pois labiais e con labiais terminamos hoxe a sección. Coida moito ese resfriado que tes, Sí, cuidaré. Bueno, non o cuidarei, así marcha. Que se marche Sí, directamente. Bueno, pues nosotros continuamos avanzando en el programa y toca ahora, como siempre, hablar de looks, de estilismos y de actos sociales. Es en la mesa de sociedad a la vuelta de la publicidad. Pues tiempo ya para repasar actos sociales, para hablar de moda y de alfombras rojas. Hoy con Ana Mancebo, buenas noches. Hola, buenas con noches. Inés Méndez, que Buenas repite, noches. buenas noches. Y vuelve a casa. Vuelven a casa los del lado derecho, que son Inés Peleteiro. Buenas encantada. noches. Canta la campanilla. Nos damos la Es que mano, mira, en plan. Campanilla, Mucho campanilla gusto en vuelve al hogar, conocerla. campanilla vuelve al hogar. Y, Buenas noches, Ana. Y Carmen Veiga, buenas noches. Buenas noches. Que también vuelve ella directamente desde Barcelona, casi. Sí, que me fui así el fin a casa de una amiga y... Escapadita. Sí, y ya me tuve que venir. Bueno, pues con ellas cuatro vamos a repasar los estilismos de distintos actos sociales que vimos aquí y nos vamos a uno celebrado la semana pasada. Es el patrón de los periodistas, de este acto que siempre nos gusta tanto a Inés y a mí, y premio Diego Bernal este año para Fernando Salgado. Premio Diego Bernal de Periodismo este año para Fernando Salgado y una comida, la de todos los años, celebrada en el Hotel Oca, Puerta del Camino. Inés, ¿cuántos compis? Cuantísimos, cuantísimos. Compañeros y muchos de ellos muy amigos, además. Como Eva Millán, que me da siempre mucho gusto verla. Mira, que llevaba un bolerito así de piel, que se lleva tanto la piel, también este año. Y me gustó mucho la corbata que llevaba José Ramón Pousa, que fue profe mío de facultad. Es que ya una va teniendo una edad, ¿sabes? Y ya los profesores se los encuentras, pues, por el camino. Y, bueno, maravilloso la bufanda que llevaba Gloria Ferreiro, que siempre va ideal con ese pelo que nos gusta tanto, cortito, que es una solución maravillosa cuando, bueno, pues uno ya tiene una solera en esta vida, ¿no sabes? Y va Gloria no. súper moderna, súper... Es que Gloria, sí, pero... Gloria ya ha hecho del pelo su seña de identidad desde hace unos años, pero Gloria puede con todo. Claro, O sea, claro. Es que Gloria no todo el Love mundo forever. se puede permitir un corte de pelo así con tanta personalidad y a mí me encanta, me encanta. Bueno, una de nuestras Primeras, elegantes de la primera edición. Claro, pero además. eso demuestra que es que no nominamos así a show, sino que es gente que a lo largo de los años tiene un estilazo. Esto es así. Esto es así. Además tengo unos rasgos muy marcados, ¿eh? Tengo unos rasgos de cara muy marcados.
o corte de pelo é arriesgado e defendio de maravilla. De maravilla. Además, lo hablábamos antes, Carmen y yo, decía, cuando te cortas el pelo así muy de chico, no hablábamos de Gloria, hablábamos de nosotras, Sí, ¿no? sí, para... O te maquillas mucho, o tienes una cara muy dulce, o todo lo contrario, mucha personalidad en el rostro y en ti misma Sí, a la hora para de vestir, defenderlo. claro. Y Gloria tiene de todo. Tiene de es que todo. lleva É o años, caso dela, lleva ¿eh? años Sí. con este corte de pelo, pero no es el que ha tenido siempre, ni No, muchísimo no, que menos. va, que va. Y a mí me encanta que al poco tiempo ya lo había hecho tan suyo, ese labio rojo, ese corte cortito, platino y tal, que es como su seña de identidad. No, y lo bien que le queda, lo bien que lo defiende. Muy bien, muy bien. ¿Qué más visteis que os gustó, Carmen, para seguir por este lado? Yo añadir, había una chica con una cazadorita así como de piel rosado, roja, que iba muy guapa. ¿Rubia? No, morena. María Méndez o Carmen Méndez. Carmen Méndez, Méndez, sí. que iba muy guapa. Y el abriguito que dijiste tú que también precioso, que me gustó mucho. Y no vi así nada más ¿Qué te destacable. llamase la atención? ¿Por este lado de la mesa? Sí, chicas? yo también destacar el rosa, que es el color que viene esta primavera, pero tanto en los chicos como en las chicas como en los chicos. Alguna corbata rosa mezclada con un cuadrito Vichy en camisa y luego salientar a blanco campaña, que siempre va impoluto, siempre lleva su traje planchadito, siempre va impecable. Eu quedame con Blanca, o que é a muller do galardonado, que gustou moito como iba vestido negro, moi sutil, moi acompañante o sea, como a muller do que lle dan o galardón. Del Vina homenajeado. Exacto. La homenajeada consorte. Yo Exacto. Una primera dama. Vina moi sutil, moi elegante ao mesmo tempo. Un vestido negro recto que non deixa de ser un clásico, pero que a min gustame moito. Despois Blanca, a editora del Progreso, moi elegante, pero xa sempre vai moi Sí, elegante. Blanca, sí. E despois Gloria Ferreiro, que comentábamos antes, que, bueno, eu na mesa sacaría a bufanda. Bueno, yo creo que se Pero acababa sí, de sentar, de sentar, sí, sí. sí. Pero bueno, Gloria Ferreiro se lleva el... Forever, ¿no? Sí. Bueno, pues seguimos y ahora nos vamos a la Universidad Colegio de Seromé y la toma de posesión del nuevo decano de Filosofía. Toma de posesión Colegio San Serome y toma de posesión del nuevo decano de Filosofía, José Miguel Sanguillo. Poco que destacar en Sí, este, ¿no? eu vexo pois uns looks moi de traballo, De 12 de la mañana. Exacto. Os chicos, pois, eso, luz de traballo, pois, americana, sin corbata, pois, un jersey por dentro. E as señoras, pois, cada unha dentro do seu estilo, pero a verdade é que... Me hago una escapadita para ir a ver la toma de posesión. Pues Sí, sí, bueno, algo así, algo así. Mucha gabardina, mucho plumas, debía estar una mañana horrorosa. Sí, sí. El Pero bueno, lunes os recuerdo que ya entró aquí la... sí, pero bueno, yo destaco de los complementos. Había señoras con sombreros de fieltro muy monos, con alguna bufanda, o sea, fue un día... Pero bueno, también te presta los días de lluvia a llevar ese tipo de cosas, sí, de complementos. Chicas, mismo. no. Yo voy a decir solo que José Ramón Pousa llevaba sombrero y me gustan los sombreros. Y nada más que declarar. En los hombres. Pues A mí también me gustan los hombres con el sombrero. apunte de los sombreros por aquí. Y nos vamos ya con uno de los festivales de cine de esta edición, es el Cine Independiente de Sundance, que nos ha dejado looks como estos.
Festival de Cine Independiente creado por Robert Redford y que vemos looks también muy independientes y muy alternativos. Hasta un sucio, de verdad. Bueno, a ver. Sucio no, pero así con unas pintas Cochino, de es muy queso. cochino. Bueno, muy vale, cochino. cochino. No sé si se ducha, pero no lo parece. Quiero decir, es guapísimo, es un actorazo de mis favoritos, Sí. pero Keanu Reeves siempre tuvo este rollo así un poco cochino. Vamos Sí, a este pelo... Andrógeno. Es su idea de... No, Andrógeno. la cara De ir de realmente tirado. es verdad que no es muy masculina, pero es guapísimo. Pero el problema no es eso, es ese pelo que no vio el jabón desde, no sé, 1985. Desde Matrix. No sé, quiero decir, no sé, digo que no es tiene el un aspecto aspecto muy que limpio, no, sí, supongo que se duchará. Pero seguro que Pero está mira, estudiado el rollo iba ideal, porque aparte se hizo famoso con una peli independiente, Keanu Reeves, sí. My Private Idaho, una de mis favoritas también. Llevaba un traje de terciopelo negro, que es de lo que más se salvaba en todo este mogollón, ¿no? De looks, ¿no? De soy tan independiente, tan artista, Tan ¿no? Que me alternativa, pongo ¿no? ¿sabes? Lo más estudiado, porque son looks muy trabajados, muy estudiados, pero bueno. Sí, con unas botas de montaña. Yo destaco, sí, efectivamente, Con botas de efectivamente, con montaña. botas de montaña. Que se le amontonaba el pantalón abajo. Pero por lo menos iba, ¿sabes? Por lo menos llevaba un traje muy informal, pero llevaba un traje. Entonces, Sí, bueno. bueno, dentro de este estilo así más intelectual y tal, yo lo veo bien. La que más me gustó, pero así como en mayúsculas, el Fanning en todas sus versiones, con ese abriguito rosa. Uno de los días lo llevaba con una blusa en rayita, que es como el más de este verano, y con una lazada muy grande en el cuello. En otra ocasión llevaba un traje en blanco y negro y con una camisa remetida, con un pantalón de talle alto, muy original. Me gustó mucho el Fanning, básicamente. Y bueno, Laura Dern llevaba una bolsa de plástico de basura roja, una falda de vinilo. Que todo Sí, sirve a mí ahora que tampoco estamos me en el gustaba mes cómo- del carnaval. a mí tampoco me gustaba cómo iba. Sí, a mí me parece increíble. Con esa media y ese- increíble. no. Sí. Bueno, Carmen, ¿qué Pues, salvarías? Yo a Alison Brie y de chico a Dave Franco, que iba con un vestido azul de punto, de media manguita, muy guapa, y después una que iba muy parecida a ella, pero yo creo que era un top y falda azul marino de punto y era de cuello largo. mucho la silueta lápiz. Sí, en sí. distintas versiones, porque realmente para esto, sin ser un rollo super gala, Claro. funciona bien. Que era Aubrey Plaza, y después así más de salvar a alguna chica, bueno, la Elle Fanning, no, y Elle Fanning, que también iba muy guapa. Y por este lado, si Ay, tengo la que rubia. salvar, yo voy a defender a Keanu Reeves porque me encanta. No le llamo sucio, obviamente, pero sí tiene un estilo bohemio. cochino. Vamos a dejarlo en bohemio. No, si cuando algo gusta se le buscan las vueltas que haga falta. Claro. A mí, pues, de que Keanu Reeves encanta, en todos los estilos. Lo que pasa es que él así, porque velo en una entrevista, velo en la tele, velo en revistas, salga donde salga, siempre sale así. Entonces, en lugar de sucio, vamos a utilizar la palabra bohemio, queda más bonita. Yo lo voy a defender. Despois, el Fanning, obviamente, era a que máis destaca, a pesar de ter ese aspecto máis xoven, esa típica cara de nena de porcelana, vina guapísima, moi elegante, gustoume moito como iba. Kristen Stewart, pois é unha chica moi cañerita, é unha chica moi rockera, defendo no look que levaba, sí, porque o tipo de premios que eran, pois como que se prestaba a ir ese look, non? Quizás os tenis, a mellor, tal, pero bueno... Sí, con peros. No. Sí, yo sí. É moito Bueno, por seu aquí rollo. no, ya lo vimos. A mí me parece bien, o sea, tú eres cañera, se ve, por ejemplo, cuando va a los Oscars, que siempre lleva cosas que se acercan a su estilo, pero la ves incómoda vestida de fiesta, con lo cual me parece fenomenal que acerque el estilo, ¿no? su estilo y que haga suyo pues, determinados looks. Lo que pasa que está bien que tú le pongas una deportiva a un vestido, que le pongas determinados toques, pero cuando metes el gorro de lana, las deportivas, los vaqueros, el pantalón roto, el maquillaje gótico, al final... Es demasiada información. Ya no es demasiada información, es todo demasiado, que se parece un pandillero, más que Pero una actriz. ese look defendió perfectamente. Sí, Bueno, pero para donde está me parece too much.
Sí, a lo mejor eso, yo estoy con vosotras, de Sí. un complemento, ¿sabes? Que darle algo de tu estilo, de tu Pero personalidad, ela- pero uno, no demasiado, que es lo que Ela dices, cando vai en satura. tacóns, se pierde. Pero puede ponerle, pero tú puedes ponle ir con una deportiva. Nadie está diciendo Bueno, que vaya veíamos de por ahí- vestido, palabra honor o Veíamos por princesa, ahí que a un lo punto mejor yo lo intermedio. defendería más, pues un vestido cortito de lentejuelas, tal, con unas botas Dr. Martens. Bueno, pues a lo mejor yo porque le digo, das tu no es personalidad. lo políticamente correcto, pero bueno, vale, porque O ella lo un vestido defiende y te le pones va y a mí me perfecto gusta. y tal, haces ¿no? así, Claro. darle un punto. Pero eso, hasta el gorro de punto, quiero decir, todo, que es, no sé. Sí, demasiado. O sea, para mi gusto también le faltaba solo la Te estrella quedas para sola ser... con Sí, esto. sí, Ana, sí. ya lo Solo le sabes. faltaba la Te estrella quedas para sola. ser el árbol. Sí. Pero la defiendo. Ese look solo está bien si vas a pasar una mañana en el Bronx. Por lo demás, o sea, para todo es demasiado. Pues seguimos viendo alfombras rojas y nos vamos ahora a los premios de SAG. Premios del Sindicato de Actores, uno de los que muchos que vamos a ver esta temporada en Alfombra Roja. ¿Y qué salvamos para nuestra Gala Elegantes, por ejemplo? Vamos a ver, eu destaco varias. Meryl Streep me encanta, levaba un vestido de Valentino, moi a caer, quizás lle poña o pero de que ten o corte na cintura como que se lle vía un pelín flojo. Parece daba, cabezona, non me daba, atrevo. daba a sensación de pero despois o look que leva gústame porque es sempre moi fresco, moi limpio, a cara igual, o pelo tamén moi fresco, moi limpio. A min Meryl Streep foi unha que me gustou. Despois, Amy Adams levaba un vestido un clásico negro, un escote moi pronunciado, pero gustoume moito os complementos que lle puso, porque collar, pendiente, sortija, iban a xogo, e gustoume moito. A nivel de pelo e maquillaje tamén me encantou. Emma Stone, eu creo que apostou por arriesgarse, pero creo que non acertou, porque non sei, non me gustou o vestido. Entre o estampado que levaba, que unha parte transparente, non vin unha armonía nese vestido. Por favor, Nicole Kidman, que alguén le diga que deja a Nicole, por favor. Vamos a mandarle recadito a Nicole. Porque a verdade é que Salma Hayek, que é unha chica que me suele gustar moito, unha actriz que me suele gustar moito, arriesgou polo amarillo, pero bueno, demasiado volante, a flor moi exagerada. Julie Brown foi unha tamén das que me gustou. Optou por un look moi sexy con transparencias, pero era un vestido como que insinuaba pero non dejaba ver. Entonces foi outra que me gustou moito. E así, Michelle Williams, sacaría yo o lacito que levaba no cuello, levaba un vestido así moi brille,
quedaballe genial, eso sí, sentáballe estupendamente. E o vestido sí que me gustou, o que pasa é que ese mini lazo ao colle, pois tampouco non lle ven moito sentido. Yo de aquí, vuelvo a repetirme, yo soy muy de blanco en invierno y vimos mogollón de blanco en esta alfombra. El de Bray Landon, que era súper ceñidito y atado así hacia un lado, era muy mono. Estoy con Ana en el de Meryl Streep, o sea, ya tiene una edad, entonces, bueno, las transparencias en los brazos, que ya, bueno, ya no se puede permitir ponerse todos los escotes que quisiera. Aquí me voy a quedar sola, ya lo sé, me gusta Natalie Portman, o sea, me encanta el blanco, iba muy guapa. Sabes, ya sé que es más de lo mismo que lleva usando, pero bueno, me gusta ese, aparte es dulce, y, o sea, aprovechando el estado donde está. Y luego, lo que sí no me gustó nada, lo de el de Felicity Huffman, que llevaba rosa empolvado con transparencia, es una cosa de, ya no tenemos 15 años para llevarnos ese rollo Cenicienta, ¿sabes? De princesa. Yo creo que hay algo ahí frustrado de siempre quise ser princesa y se quedó a medio camino. Y Winona Ryder, que no me gustó nada, o sea, el pelo, llevaba demasiados collares, era demasiado... Lo que hablábamos antes, era demasiada información, llevaba como 4 o 5 vueltas, luego uno verde, y el pelo, que tampoco no contaba de ir a la alfombra, y bueno, salió así como pudo de casa. Mira, yo tengo... Vamos allá. Yo tengo de todo. Te digo primero las que me gustaron. Venga, va. Me gustó muchísimo Natalie Dyer, una chica muy jovencita, en ese ejercicio complicado de las jóvenes vistiéndose de gala, ¿no? Llevaba un vestido de Miu Miu rojo, largo, pero el punto juvenil se lo daban unas aplicaciones de flores en rosa, fresa. Me parecía ideal, ¿no? Porque es lo que contrastaba para una chica joven, quizás un vestido rojo largo podría ser too much, pero con este tipo de flores le daba un look muy fresco. Por eso me parece de lo mejor que he visto. Ariel Winter, que es una chica muy curvy, la de Modern Family, la listilla de Modern Family, llevaba un vestido dorado con unas transparencias que me parece que eran ideales, además le sentaban fenomenal a sus curvas. Me parece que es más fácil cuando tú tienes un tipazo ir bien en una alfombra roja. Entonces, que lo han hecho muy bien en este sentido. Viola Davis, otra que tal, es decir, un vestido blanco espectacular de Vivienne Westwood, ¿sabes? Que tenía un corte, palabra de honor, pero con un poquito cruzado, con un corte muy sencillo, muy pulido. Me parece que le quedaba, además a esa piel negra, me parece que le quedaba espectacular. Y Amy Adams, que no me suele gustar, pero en este vestido negro que llevaba tenía un escotazo que te mueres, un punto glamour de Hollywood que me gusta, y eso que Amy Adams no siempre resuelve bien. Y ahora, saco la artillería. Muerte y destrucción. Nicole Kidman, ¿qué te pasa, mujer? ¿Qué te pasa? Esos loros aquí, a mí Brilli me parece espectacular, sobre todo para una alfombra roja. Ahora, es necesario todos estos loros, ¿por qué? ¿Sabes? Quiero decir, cuando tú estás intentando llamar la atención en una alfombra roja, y tienes 20 años y quieres que te miren, de acuerdo, pero tú ya has probado tu elegancia. A lo largo de todos estos años no necesitas esta exhibición, no. ¿Qué más? Ya me perdí. Meryl Streep, un no rotundo. Por el corte. Ana Flack. No, porque es verdad que es una señora mayor. Es una señora mayor, pero la hemos visto en miles de entregas muchísimo mejor, con cosas mucho más estructuradas, que le sienta mejor a su físico, que es una señora de sus tantos años, y yo creo que la hemos visto 1000 veces mejor, muchísimas veces. En este momento parece que se había levantado de la cama con aquella cosa de las golondrinas y no me ha gustado nada. La chica Maisie Williams, que se llama de Juego de Tronos, un look gótico, con un vestido rosa palo, los labios en muy oscuro. Tienes que ser muy guapa para que te sienten bien esos labios tan oscuros. No me gustó nada de nada. No. Si quieres sigo, pero yo creo que ya no. Sofía Vergara, que tiene ese estilo tan definido y que es tan pibonazo. Fíjate que aquí parece que últimamente ha cortado mucho la falda, aparte que siempre lleva el mismo tipo de vestido, que le queda fenomenal,
y ahora ese corte de esa media pierna no le queda así muy... O sea, dentro de que es una tipa espectacular y se puede permitir casi todo. A mí, fíjate, Sofía Vergara, que es la gran decepción para mí de esta alfombra roja, porque Sofía Vergara siempre es de las que destacan de eso. Bueno, ya ella es de destacar, ¿no? Porque es súper pibonazo, entonces marca mucho la curva, se le rompe el vestido, sabe sacar de esa situación, porque lo lleva súper ajustado. En la última alfombra roja lo vimos pues con esas pedrerías y transparencias que ella defendía también. Y sin embargo ahora, falda con esa medida midi, Incluso con como tal, que el pasado- pelo súper liso, como que... Que pasou ¿Qué aí? pasó con Sofía? Eu vinlle un look como de outra temporada. O sea, non entendín cando vin a imagen de Sofía Vergara, porque non identifico nada con outros... Con ella, No, con lo para que sea. nada. Tengo una que me encantó. Ay, De por hecho, Dios, no te ya quedes con quisiera esa espinita en el corazón. Para los elegantes, ya quisiera yo un vestido así. ¿Cómo se llama? Esta chica no la conozco yo. Annalise Basso. Un vestido rojo espectacular con Sí, unas mangas iba voladoras. guapísima. Sí, sí, pero si voy a ser los elegantes necesitamos un ventilador para poder hacer así. Es lo que digo yo. Lo tendremos Le en cuenta, soltaron las avísame, mangas para avísame, las- por favor, avísame. Pero ves, esto sí es una entrada, ¿entiendes? Esto sí es una entrada. Tenemos en un contigo sitio, sujetando, claro. sabes, en el momento Ala. de entrar con la sala. Avísame, Inés, avísame. Bueno, ese vestido foi comentado en Telva, donde realmente pois foi un vestido que sorprendiu a todo o mundo, Es muy bonito, sí, es muy bonito. Sí, sí, sí. Quizá fue así. Foi un dos máis sorprendentes da noite. Carmen, ¿qué te queda? Pues a mí Meryl Streep me gustó mucho. Pero ¿sabes qué creo que le fallaba? Esta vez quedaste No, tú es que yo lo que creo que le fallaba eran las gafas. Que era un vestido muy bonito, pero con las gafas pues parecía que iba de casa. Tú le quitas las gafas, yo la veía muy guapa. Y después las chicas de Juego de Tronos, Maisie Williams también para mí iba, o sea, no te puede favorecer, pero iba guapa. O sea, era el vestido Iba en lencero. moda, Es que iba pero actual. Iba con un look moi de moda. Que pasa? Que era un look de moda que non defendía. A mí me encantó. Y que las cosas porque se lleven no tienen por qué sentarte No. bien a ti. Dentro de las tendencias tú tienes que escoger Sí. las La cosas que- que van más contigo, si no es que te estás haciendo un flaco favor. Sí. A mí me gustó, o sea, quiero decir, me gustaba cómo le quedaba. Y después Sophie Turner, que va con un vestido así de tiritas finas, rojo, abertura. O sea, que en cualquier alfombra roja un vestido rojo siempre va a llama. Y triunfar. en la vida Sí, general, siempre va a hay un triunfar, vestido, ¿dónde está el siempre, vestido siempre, rojo? ¿Dónde estoy vestido rojo? Ismael Navarrina, un beso desde aquí. ¿Dónde estoy vestido rojo? En caso de duda, siempre de rojo. Y horrorosa. Shannon Purser, que parecía una bruja piruja. O sea, aparte es una chica así, joder, regordeta, pues las mangas que le pusieron no le favorecía nada, parecía aunque tenía más brazo, una falda... De tul. Uf, no, Sí, no, claro, no le favorecía, muchísimo más muy volumen. negra, para lo blanquita que es ella, como muy vestida de negro. Pues fíjate que es de las que destacaron, ¿eh? Destacó, pero yo creo que para Claro. mal a lo mejor, no No, para que bien. destacaron en sentido positivo porque es eso, también es muy difícil Claro. vestirse de Ya sé gala lo que con te una refieres, talla sí. tan grande. Pero a mí- Donde sí acertó, yo creo que la falda fue un error, una Sí. falda con tanto tul. El tipo de escote Brigitte Bardot que le favorece mucho teniendo tanto pecho. Porque le da más alto al cuello. Claro, claro, ahí sí, pero La falda no. pero la falda. A lo mejor si hubiera sido más ajustadito el vestido iba mucho más... Más Sí, rectico, ya más potenciar, o sea, Sí. ya que eres, o sea, tienes volumen, potenciar el volumen, no claro. darte más, Y ya porque que llevas la atención, centras la atención en la parte del escote, tampoco Sí. no necesitas Justo. desviar. Sí, sí, es cuestión de proporciones, ¿sabes? De ópticamente no darle más Claro, volumen, más volumen ya. a lo que ya A tiene. lo que ya tiene, justo. Chicas, tiempo para votar en estas votaciones de posibles candidatos a los premios elegantes 2017. Inés, ¿destacamos a alguien? ¿Puedo no votar? No, es que todos los que me han gustado ya están más que requete premiados y nominados 25.000 veces. Como hoy hemos hecho tanta alfombra. Votad primero y voy pensando yo algunos si lo quiero traer de casa. Carmen no quiere votar. quiero ¿Por votar, aquí yo alguien ha Me destacado quedo- a alguien? Me quedo con Gloria Ferreiro. Gloria Ferreiro, que Pero ya es que tiene... ya está mandada, Ya. claro. Yo claro. con Blanco Campaña y sus trajes siempre impecables. Pues Blanco Campaña, que sí que no lo tenemos. Mira, ya me sé uno que traigo yo de casa, porque además salió el otro día en Land Rover Carlos García Verdugo, que siempre va hecho un pincel. Lo apuntamos a Carlos García Sí que va guapo, Verdugo. sí. Sí, siempre, pero además
todo el día, que es decir, va a trabajar así. Oh, me ¿Ves? gusta, No va haciendo vestido así. los deberes. Ah, me gusta ves, esa- ves. Bien. Bien para Inés, bien para Inés. No como esa chica del gorro que fue. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de sociedad. Por cierto, Ana, a ti que te viene encima una semana a tope, ¿no? Ven unha semana, pois estou pletórica, porque de novo volvemos a ter a burbuja de aire puro, e a verdade é que é unha semana de traballo, na que te metes na burbuja e non sales hasta a noite, unha persona tras outra. Pero, bueno, é unha gozada de tratamento. É un tratamento onde se realiza dentro de realmente unha burbuja en forma de iglú. A característica que ten é que o aire, o oxígeno dentro é puro ao 99,98%. Entonces, que conseguimos? Por un lado, oxigenar o organismo, limpiar as vías respiratorias, e despois os tratamentos o que potencias entre un 20 e un 30%. Aparte de eso, sempre creamos un ritual de masaje diferente dentro da burbuja para que se faga máis relajante, para que se faga, pois, a xente que ten feito, solo ven 2 veces ao ano, entonces ir cambiando ese ritual para que cada vez sea máis atractivo. Recomendable 100%. Pues ya nos contarás cómo se sale de esa burbuja de oxígeno. Hasta aquí la mesa de sociedad. Seguimos hablando de corazón, que creo que hoy viene. Dios mío, cómo viene corazón hoy. Pues ya toca hablar de corazón, repasar todas las noticias que aparecen esta semana en la prensa rosa. Hoy repite Rosa Portela, buenas noches. Muy buenas noches. José Antonio Pérez. Hola, buenas Te gustó el noches. tema, ¿eh? Te gustó el tema. Hombre, Me obligáis. temazo. Temazo. Y Laura Pérez, que Hola, se ¿qué queda tal? sola de nuevo ante... Yo sí, pero yo ya estoy de acostumbrada este lado. a desenvolverme sola porque nadie me acompaña. Buenas noches. Bueno, pues vemos las portadas de las revistas y enseguida empezamos. Pues si la semana pasada aparecía Bárbara Rey en todas las portadas y era el tema de conversación que teníamos ahí, en esta ocasión Isabel Pantoja se ha hecho reina de todas las portadas después de haber pasado por El Hormiguero, donde, por cierto, rachó directamente con la audiencia. Pues yo estoy encantada hoy de que no esté aquí Peleteiro, porque si no nos iba a dar aquí el monólogo del siglo y realmente estoy un poco harta de la Pantoja y del el papelón que fue a hacer allí al Hormiguero, haciéndonos creer que es buena, buenísima, alegra, alegrísima, su vida happy, 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 su hijo un Absolutamente sol, sobreactuada. ese disco maravilloso que van a sacar los dos juntos, que va a ser como Pitbull y J-Lo, no sé lo que se creen. Yo No sé, realmente pero no iba lo cargada soporto. de Motiván o es una No, vamos, o es estaba una todo, falsa de cuidado, estaba porque todo allí natural no es. más O sea, orquestado, y alegría. todo más preparado, y todo más, de todo, Mira, que ¿sabéis sorpresas cero. que en la profesión se dice que en el Ola nunca sale una foto donde la gente fotografiada esté mal? fea, sí. ¿verdad? Nunca en la vida. Y en El Hormiguero se convirtió Sí, también es en el cierto. Ola de las En el entrevistas Ola, sí, televisadas. Sí, claro. Ya. Es todo pactado. Lavar imagen, es todo lavar, tal. lavar. A Hombre, Pablo claro. Motos le va bien porque, claro, Hombre, confieso, un puntazo conseguir la primera entrevista sí, de la Pantoja. confieso ¿eh? que no lo vi porque no soporto ese tipo de entrevistas. Pues no, hay que verlo para poder hablar, si no, no tienes pero que... yo no, luego me pues no. callo. A me mí, callo. sin embargo, también. sí me gusta Yo- el perfil de programa de ¿De Pablo Motos? Sí me gusta ese perfil de programa Sí, a mí en el que ves a la gente me gusta. hacer otras cosas, lo descontextualiza mucho y es muy agradable. Pero es verdad que pese a que todo el mundo va
para promocionarse, es un programa de promoción. Sí. ¿Y qué tal? Ellos utilizan mucho el rollito de trancas y barrancas para meter zasquitas. Que en esta ocasión Pero ¿Por qué no se se cuidaron muy atreven, mucho hombre? de ¿Pero eso. tú Pero crees no que es se atreven cuestión- con la pantoja? No es cuestión de ¿Alguien que se Pero no es atrevan, es cuestión que de que eso se estaría en el atrevan, es que contratorre que te he eso se firmado de que pacta. no se podía. Se Eso se pacta y nadie, hablar y que no de se eso. atreve. Y Además, nadie a la sale pantoja nadie de... se atreve a Y decir claro, nada. supongo que el representante o la persona que que Antena firmaron 3, el contrato y Antena no. 3 le interesaba y la jugadora salió perfecta, fue líder Hombre. de audiencia. No, claro. Cierto que solo llevamos un mes, pero fue el programa más visto de todo ¿Del lo que año? llevamos del año. Claro, y de- Sí. Es un Casado. programa, yo creo que, excepto el fútbol, va a ser el programa más visto de Sí, este sí, año claro, y le claro. funcionó perfectamente. Le salió perfecta la Le salió jugada, perfecto, en es eso no hay decir, duda ninguna. Su intención era mantener durante un mes más, sabéis que líder de audiencias llevaba muchos meses y muchos años siendo Telecinco, llevaba ahí dos meses Antena 3 metiendo la patita y con este puntazo lo No, hombre, su consigue. mérito tiene haberla conseguido, Claro. porque no es fácil, ella no habla nunca en va, pública, no no va. dijo ni mu hasta el No hormiguero. va, ella no va. Ella tiene dos opciones, ¿no? Una es ir a alguien que le dé la pasta Sí. y la otra, bueno, que te dé la pasta y que te arriesgues a que te salga un improperio. Y Sí, otra- pero lo llevaría todo atadito, bien Exactamente. atadito. No se lleva la pasta, pero se lleva un lavado de cara Hombre. o un presunto lavado Y de la pasta a cara. lo De mejor no la dientes, un puede lavado de llevar, dientes. porque realmente, Sí, claro. realmente todo el mundo que saca un disco tiene que promocionarlo, eso está Claro. claro, y la gente normal Eso promociona, está claro. lo que pasa es Vamos que a ver, ella de está todas muy formas, endiosada de todas y cree formas que no. el lavado de cara yo entiendo que eligió un programa que a priori le iba bien y se le ajustaba bastante, pero el lavado de cara ni siquiera eso, porque al final enfureció a Jorge Javier y a los de Sálvame que le dio puso. estopa, que Pero estarían bueno, enfurecidos igual, pero con el Pero rollito de la pero es que perrita... eso se entra dentro del juego. Claro, Jorge claro. Javier Por es una de la parte. otra cadena. Por una Claro, porque parte, además Jorge ya le Javier- Por la pullitas, otra- dijo, yo voy a venir muchísimo aquí. Por Pero otra te vas a hartar parte, de verme, claro, te vas a por hartar otra de- parte, a todos los periodistas por el rollo este de estas declaraciones salidas de tono, que a mí es lo que más me duele, que te esté haciendo un tío como Pablo Motos y sueltes eso y no sea capaz de Claro. darle caña ahí. ¿Con No, cuál? no, Cuando no. lo dijo, cómprate tu vida, a la periodista. Sí. Es que no tienen No, ni pies no. ni cabeza, que le diga... Vale, que le diga- asumas, que le viene a diga- pasar un buen rato y yo entiendo que y no que diga, oye, te quiera parece tan horrible hablar de vida? la cárcel, pero... Cómprate una vida, porque Pero si se lo una dijo a frase, gritos y mira, una y frase que vimos hasta la ninguneándola. saciedad. Tanto la de dientes como la de cómprate una vida hasta la Y no me vas a saciedad. grabar más. Y, no, y esto esto es privado, es una zona privada. Y cómprate una vida. Y cómprate una vida. Y yo yo le dije, No, le cómprate dije, una cariño, vida, cariño. cómprate una vida, no tienes vida, Porque me dio cariño. pena una chica tan joven que ya estuviera ahí de periodista. Pero o para sea, decirle, lo mire puto señora, peor. usted está diciendo eso porque esto es Antena 3 y las grabaciones son de Telecinco y no podemos disponer de Claro. las imágenes. Y está curada, por eso no nos las podemos poner ahora. Pero el tonito no era ese. ¿eh? Bueno, pero bueno, el tonito está toda España harta de ver qué tonito es. Bueno. Y está harta España de saber lo siniestra que es la mujer que tiene, hombre, un áurea de maldad, porque es una persona Bueno, porque que mira- siempre Ya, fue pero una tú ves- persona mala. pero mira, yo tengo aquí Y a mí que no me venda la la moto de que es revista sonriente esta- y buena, porque no es buena, es La mala. revista Semana. Semana, en la portada. Su entrevista más esperada. Guapa, tranquila y relajada. Así vimos a Isabel Pantoja en su primera aparición en televisión. Y todas las revistas van por el mismo. Van ¿no? por el Claro, mismo. porque Claro, llevaba por el una de mismo. Motivan y una de Lesatín. Claro, pues eso. Bueno, porque Bueno, y es la lo que, revista mira, es así un lo que poco. está claro que es lo que ella nos quiso vender. Y nos lo quiso vender. Y lo pero, vendió. pero no lo vendió. La ¿A mitad qué? de España no se lo cree. Pero la porque mitad, yo- pero es que esa mitad a ella le importa No un te- rábano. eso también es verdad. Es decir, Pues ella fíjate, se lo yo ve- creo que no nos lo vendió. Yo no creo que Yo no creo era que todo nada. el mundo que Era su estuvimos público, viendo la sí. entrevista... Era Bueno, su yo- público, yo sí, es que sí, hombre. Bueno, pero yo- entonces a y su su público público da no hace falta igual... que venda Pero, nada. no, le pero tiene ¿cómo que no vender es? nada. No, señor, porque la gente que compra Semana ¿entiendes? Y el resto de revistas, pues quieren ver que Claro. la vieron guapa, que la vieron Ya, pero yo te digo que relajada y que la vieron así. a su público no hace falta que le venda nada porque él es incondicional, es el que el pobre. Bueno, el pobre ¿Sabes no qué cree. pasa? hay Lo que ahí- pasa hay que ahí cada Tú vez... buscas en Google. Cada vez tiene Isabel menos público, Pantoja, porque ya es de y tal, gente y ya de una edad. pone que empalagosamiento, que no sé qué, los primeros titulares son Ya, todos porque lo negativos. No, claro. Todos Empalagosa. negativos, No. todos. No. Y realmente es lo que digo.
¿Cuáles son los datos? Pues los datos es que ya no llena pues como llenaba antes. No llena ¿Cómo no va a ser? porque ¿tú sabes lo que tiene es? un público de una cierta 5 edad millones ya, de y ya no hay, espectadores. ya le van muriendo. Bueno, 5 por eso millones. va a hacer Sí, dúo pero no con llenan los Kiko. conciertos, Claro, Piénsalo, claro, piénsalo. Pero bueno, los no, conciertos. no, eso sí que llena. Ah, claro. Pero tú Pero miras ella los ahora conciertos, saca no. su disco, va a vender un montón de... Bueno, discos ya no los copias. vende nadie, o sea sí, no, que bueno, no- se vende. Se venden en internet, que es dinero igual que ingresas, y aún Ya, ganas eso más. sí. Y sacas más rendimiento, porque no tienes que gastar. Y ahora canta con su niño, que lo tiene ahí Exactamente. endiosado como si fuese la voz de Pavarotti. Ese es, Y otro, no- ese es otro punto. Endioso a mi niño, pero parece ser, y yo lo digo parece ser porque voy a reconocer que no vi la entrevista, sino que la seguí a través de Twitter, que no hablaba de la niña. Esa niña Ahora no ya la no quiere la nombra, nadie. La No. nombró un Mira, momento, mira. dijo, lo que más quiero en el mundo es mi madre y mis hijos. Sí, pero eso es lo que no. Eso, Y que mi va a hermano decir. Agustín. Es que no va a decir Mi ni mi hermano hijo, y mi hermano Agustín, te quiero con toda mi alma. Agustín, te quiero con toda mi alma. Es su madre. Prefiere Está morirse ya antes que antes su que madre. su madre. Y ya Eso que me citas, hacía- ya que citas Twitter, Ella es ya una sabes que pelota. fue trending topic, la entrevista fue trending topic en Twitter, es decir, fue lo que más se Hombre, estaba no, no, de la hablando. entrevista Pero yo tiene no lo nadie dudo, duda, igual que no No. dudaría de los datos de audiencia teniendo a Isabel Pantoja en plató. No, no, no. Pero otra cosa es de ver Claro. cómo la ponían y cómo Sí. la gente percibía esa entrevista. Claro, Entrevista, ya, hombre. decía, no me creo nada de lo que está diciendo, todo mentira. Ella, sabemos todos que es una persona con una mala leche, pero... Sí, 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 buena, sí, sí. Porque se le porque vio muchas veces ella es sin así, cámara. ella es de las que o te arrastras a sus pies o si no eres su Bien, sí. enemigo y no hay término medio. Ella tiene que estar todo el día haciéndole la pelota y si no, Adulándole. fuera. Bueno, Adulándole. de todas Y tiene una formas- serie- no eres de tiene los una míos. serie de palmeros o aduladores que le dicen así. De hecho, ya ves que Chelo García Cortés, que es una tía súper Pero aduladora, todas- ya le negó el saludo Y- por hacerle una Y Raquel increpación. Bollo, Es que no se le y puede... de todas ellas, tienen que De todas seguirle formas, el- de todas formas, también voy a recordar una cosa, y es verdad que Pablo Motos le dio jabón hasta decir basta, pero cuando pasó por Telecinco, recordaros que Jorge Javier le dio el mismo. jabón También, hasta decir basta y también. todos No estuvieron tengas a dudas. tus Maribel, pies. mi amiga sí. Maribel. Mi amiga mi mejor Maribel. amiga, fue un horror. fue Vamos un horror, vamos yo a te ver digo. también si nos entendemos. Pero ahora que es pasó eso. por Antena 3 ya no es su amiga Maribel, ahora que- es que viene del trullo. No, pero Lo es que dijo. yo te digo, a mí lo de Jorge Javier me había parecido indecente, fíjate lo que te digo, indecente. Ahí, ay, Pero Jorge decía, Javier mira, Más es indecente, más indecente. Porque de al fin y verdad. al cabo Pablo Motos tiene esta línea en el programa. Bueno, me parecieron los Me pareció dos. excesivo, porque ya te digo, A mí yo me le tengo pareció visto otras... excesivo riéndose el piquito que se dieron. Pero qué Bueno, tontería es esa, eso que viene ya. a cuento. Es que Ya, asqueroso, porque eso es la ridículo. sobreactuada de- Para mí, un sinsentido. Yo la Pantoja, la verdad, no sé. Crucificada está. No, ya os digo, no, la tengo crucificada toda la vida. Es que no es santo de mi devoción. Ya no lo era, jamás. ya no es lo que en mi era. vida fue santo de mi devoción, yo os lo digo. Ya os lo digo yo como cantante, por supuesto, no me gusta nada. Y como persona me parece peor que como cantante. Me parece mala persona. Me parece la típica persona que emite unas vibraciones. Es tóxica. Mala, tóxica Sí. y sobre todo... Y, Tóxica, y era gafe, ¿no os acordáis que era la gafe? Sí. Pues o sea, lo Pues- tiene todo. O sea, que el hormiguero se va a hundir. Angelito, Angelito. No, pero ella toda su vida fue una sucesión de Bueno, malos rollos. No, Sí, hombre, claro. sí, es verdad. Es muy tóxica, es tóxica. sucesión de dramáticas desdichas. Aún tiene la herencia del La serie de marido pendiente, Catastróficas, catastróficas. Sí, ¿Tiene qué? así Fran Rivera ya hizo sus primeros comentarios. Uno de ellos fue: Kiko ha heredado el corazón de mi padre. ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, por cierto, hay otro temazo Eso- que a mí eso sí también que es me otro pone tema, el corazón mucho, de que su es padre. Pepe Navarro, supuesta paternidad versus- pruebas de ADN, paternidades, Ivonne Reyes encerrada en la casa. Ese de ADN queda que sí, después da que no. A ver, que me lo aclaren. ¿Cuándo digo que sí? Bueno, no digo que sí, pero Ay, Laura, nunca según digo que Ivonne no. Reyes era que sí. No, mi que teoría, y ya os la dije aquí en alguna ocasión, mi teoría es, Ivonne Reyes tenía varias líneas de actuación abiertas. Entonces uno de ellos era Pepe Navarro. Cuando se queda embarazada Pepe Navarro, que se ha acostado con ella, asume que puede ser el padre y se queda ahí, lo dejamos estar. Y luego yo creo que él se entera de algo que le hace pensar que no es el padre y por eso es él el que pide las pruebas, ¿no? Él quería volver a someterse hace un tiempo.
ahora por fin... Algo pasó. Sí, ahora por fin mete a su hija por el medio, que es lo que a mí me tiene descolocada. Es que no le quedaba otra. Tenía Claro. que meter a la hija, él ya no podía Él ya no hacer puede nada. volver a abrir Ella no la puede. causa. Y Y entonces... No, mira, y ella sí, porque es su hermana, entonces es otra vía. Entonces era la vía que tenían. Sí, y lo que está pero a claro, estas alturas, yo lo que sí creo Eva que es- Zaldívar y la hija, con estas declaraciones tan pocholas, eso sí. es que es para ver cómo nos tratamos por la calle. Mira, Claro, hermano a ver, mío. Si le hago tratamiento de di hermano a estas o de aldea alturas, real. di la verdad, mira, mi padre no puede y yo no estoy dispuesto a compartir mi herencia con alguien, señor que no con le- un señor que a lo no mejor le no es y con corresponde. esta Bueno, señora es que no de me hecho- motiva. de Pues hecho, ya ahora- está, vamos ahora a le ver si tiene es que verdad o devolver no. todos esos 850 euros Ahora que pasaba no, si, mensualmente. No. si consigue Claro, abrir, si claro, consigue pues abrir tendrá la que casa, devolverse, ¿no? Claro. que no va a ser A mí fácil, ¿eh? este tema me tocó profesionalmente hace unos años y... Pensé que te había tocado de otra forma. No, menos José mal, Antonio. porque- Ya me estabas matando, Profesionalmente, tío. porque yo dejé ahí Profesionalmente vías abiertas me con tocó- mi... Mira que Ivonne venía mucho a Galicia. ¿Qué venía Ivonne venía, a Galicia? Ivonne venía mucho a Ivonne Galicia. venía mucho a Santiago. Venía mucho a no, venía a Santiago, pero más a Coruña. Bueno, Pero yo, hasta donde yo sé, y digo, estuve intentando recuperar notas de aquella época de mi vida, ¿no? Pero no las encuentro, la verdad. En algún sitio donde aparecer en el momento menos inoportuno, ¿no? no, a lo mejor Pero más- reabrimos Pero- el caso aquí. pero sí. a lo mejor más Yo sé que, oportuno. mira, Que esto va a dar muchas vueltas. Pepe Navarro Reabrimos, era uno de los que se acostaba Era con, uno de los que- Sí, con con Ivonne Ivonne, Reyes. sí. Ivonne Reyes tenía una vida muy activa. Muy ajetreada. Sí, Muy sí. ajetreada. Yo sé de tres Candidatos. Tengo certificados, 3 personas, 3 Posibles varones. padres. Tres ¿no? posibles padres de la de, criatura. al margen de Pepe Navarro, ¿no? Hay que tirar de parecidos La ahora mujer, ya, la porque- mujer de uno de ellos sabía que su Marido se la estaba pegando con con Ivonne Ivonne. Reyes. Le puso un detective para que siguiera a Ivonne Reyes. Yo conocí a ese detective y ese detective me enseñó Bueno, las pruebas. fotos. Sí, Bueno, sí, me bueno. enseñó las fotos. Y, ¿Y se te parece al niño? No. De aquella aún no había nacido el niño, obviamente. ya, pero bueno, queremos saber Había un reportaje fotográfico amplio, ¿no? Que estaba en poder de Pepe Navarro. no, de Pepe Navarro, no, Del de la supuesto, mujer del susodicho. del susodicho, ¿no? Y tenía el reportaje fotográfico de aquella, ya había carrete, no había cámaras digitales. Ya ¿no? había el Y negativo todo. el detective, la agencia de detectives madrileña, ¿no? Pues madrileña y tenía una oficina, no en Galicia, en Asturias, ¿no? Pues cogió y tenía todos los negativos, y a mí me enseñó los negativos, y se veía bajar de un coche en el que estaba Pepe Navarro a Ivonne Reyes, ¿no? Delante del edificio donde estaba la sede de una televisión, no los estudios, la sede central de una televisión en Madrid. Y lo dejaba allí. Y allí Ivonne Reyes subía y, hombre, no sé cuánto tiempo después, pero por la luz de los negativos, muy poquito después. Debió 5 de esperar, minutos después. debió de 5 esperar minutos. En a el que portal el otro en el coche se se fuera fuese para salir de y ella. salió y ya estaba otro coche Ya tenía esperándola. otro coche esperándola. Y en ese coche estaba el marido de la señora que había encargado. Madre mía, ¿cómo vas a servicio ver entonces quién es el a padre los del de- niño si ya en el a mismo los día ya detectives. estamos a ello? Ya Es que eso es estábamos la de eso. verdad, que Eso- el mismo día es muy eso difícil. era. Yo os digo que hay que tirar de parecidos físicos. Era eso. Porque si no, o de pruebas de ADN, claro. Sí. Resulta que la mujer de ese tío, ¿no? Tenía una amiga que era amiga común de alguien relacionado con Pepe Navarro. Y se lo dijo. le hizo llegar Las fotos. las fotos, copia de esas fotos, a Pepe Navarro. Pues anda que Pepe Navarro con el Porque gallito que era. Pepe Navarro, precisamente, como era un gallito, Pepe Navarro, como era un gallito, imposible, esa tía solo me la trinco yo, Ya, que nadie ya. más. Que Y nadie ahora más, ya quiere que nadie se la hayan más, que trincado nadie muchos más. Y resulta que la serie completa de fotos acababa entrando en el Eurobuilding. El Sí, hotel. el hotel. Acababan entrando, a lo mejor iban solo a desayunar. Ya, seguro. Yo creo Pero que bueno, sí. Hasta ahí llega Pero mi sí. línea de A cenar, investigación. Pepe Navarro también. y a Hasta ahí- cenar, que es lo no, que se le porque- daba bien a Ivonne porque eso. también. Ivonne cenaba muy bien, creo. Total Cenaba que- Era de mucho. buen diente. Total que, como Pepe Navarro
al intermediario que le llevaba, tal, imposible, imposible, y cuando le enseñó, el tío quedó planchado. Flipado. Bueno, pero el tío... Después, en esta investigación salió, ¿no?, otro sujeto, todos con poderosos Ya. Y también poderosos estaba dinero. el piloto. Y el piloto. Sí, el piloto, pero sí. el Bueno, piloto era... este otro que fue al primero, que esto nunca salió, fue al primero que Ivonne Reyes le dijo que eres el padre de mi hijo, y el otro se rió. Le dijo, ¿cómo yo, el padre de tu hijo? Porque era un señor felizmente casado, rió, me encanta. 4 hijos, y que se había hecho la vasectomía, porque su mujer era del Opus. Y hasta aquí puedo llegar. Ya. Ya. O sea, que Es se había decir, hecho la vasectomía escondidas de la mujer. Claro, porque la era de mujer Opus, no podía saber. Tenían 4 hijos. Tenía Y no le dio, quiso más. y Dios Él no le dio quería más. Y ella, el señor fue un caballero que le dio un sobre. Bueno, ¿y para qué le das un sobre? Para que no diga que... No, al señor en aquel momento le importaba un tuviera Le rabo. preguntaba, le dijo, toma este sobre Vamos, que me sobra. si lo Me quieres. sobra, Que toma veo- que me sobra. Un sobre que me sobra. Toma, que ya veo por dónde vas, búscate otro, ¿no? Búscate y otro le dijo, que- vete a buscar pelícanos Prueba a con la Pepe, prueba. Vete a buscar pelícanos a la orilla del Exactamente, Mississippi. exactamente. Y la tía dijo, hostia, pelícanos, No, orilla eso- del Mississippi. Paz, allá me voy. Eso no fue, esa fue la primera mujer, que por cierto, hace muy poco que se acaba de morir, porque hace muy poco que leí que se Uy, había qué pena, muerto. se murió todo el mundo que nos puede sacar aquí. Ella le dijo, cuando el otro le dijo que no, que era muy macho, bueno, le mandó el mensaje que no, que era muy macho, ¿eh? Le dijo, vete a buscar pelícanos a la orilla del Mississippi. Fue Bueno, una yo frase lo que- muy Lo afortunada. que creo es que ni Ivonne Reyes sabe quién es el padre y ya le No. quedan pocas pruebas que reclamar. Aún le quedarán alguna, ¿eh? Aún le debe quedar alguna por ahí va a suelta. gastar esta que ya le dieron la paternidad, hasta que en todo caso... Y le ahora quedaron- va a salir y va a Yo hacerse pienso que va a ser el piloto. unos cuantos platos contando piloto ya se hizo la parte de prueba. esto. Sí. Ah, ¿queréis Lo que reclamó tire de él. la manta? Espera, que voy a tirar y van a... No, pero yo creo que tiene mala suerte porque al menos 2 de los protagonistas de esta historia ya se murieron, ¿eh? Ah, pero puedes reclamar, Bueno, puedes sacar pues para sacar las tendrá un pruebas. calendario en casa ir tachando, como, No. las pruebas de tal, así. los Pero de irá todos tachando. modos, pues es sumar cadáver. Eso hoy en día no pasa nada. Si puedes Ya, pero bueno, conseguirlo. si ella hizo Sí, un pero Bárbara uno Rey, tiene- Yo, mira, yo lo que tengo clarísimo Claro. es que si esta hizo mujer un Bárbara sí hizo Rey, Bárbara Rey. pues ya, que si cada no uno hizo un haga con Bárbara su cuerpo Rey, lo que quiera, que tenga bueno, los eso novios sí. que quiera y que tenga lo que quiera. Lo que pasa es que involucrar a gente me parece ya de mala persona. Otra mala persona. Es que hoy solo con malas personas. No, pero bueno, yo creo que se involucró el tema. Bueno, chico, Se pero si no involucró estás el tema- seguro, no, no puedes pero, Rosa, adjudicar la Rosa. paternidad a nadie. Mira, está si no claro estás que seguro segura. no está, sino cuando Pepe Navarro se la pidió, ella diría que Da. sí. Sí, no, claro. Sí, yo creo que si Sí. todo se hubiera Yo estoy con zanjado- eso, que yo estoy con tal. Y yo te Exactamente. dije, yo creo, y Pepe Navarro no pide abrirlo, o sea, ya había apandado con esa historia, Sí. Sí. y si no la habría abierto si no tuviera Algo algo fiable. pruebas, claro, ahora tiene que tener claro, algo. claro. Ahora tuvo O que sea, haber yo un estoy absolutamente- desencadenante. Él, tuvo él que haber un pensó que sí, que lo desencadenante. era, pero eso se negó, ¿no? Claro, Porque claro, otra claro. cosa. Pero- Lo que pasa es que después se enteró de otra cosa y Mira, ahora... él- No, no, sí. claro, el Él desencadeno. en principio, recordad sus declaraciones que eran, yo no fui el único y tal, o sea, que Sí. él hecho tal, pero al mismo tiempo diría, si ella me lo Claro. reclama a mí, Hombre, es porque ella estará segura. claro. Pero ahora tuvo que haber un desencadenante que le haya hecho ver que realmente no era ni el único, ni el... Yo creo que hay una prueba. Yo creo que no te vas, vamos a ver, yo creo que él, con todo lo que se decía de Ivonne Sí. en ese momento, si hubiera asumido y si hubiera tenido un margen de error, diría, no, me la hago y puede que sea, Sí, y ya lo asumo, sí. y si Claro, no lo es, pues claro. mira, porque total me lo van a endilgar igual, Sí, no tengo nada sí, que perder, claro. ¿no? Pero yo creo que ahora cuando te pones a perdona, Sí, que no a tal, remover- y a sí. remover eso, y Sí. irte al juzgado y no sé qué, yo creo que tiene una prueba un poco más fiable que me han contado que podía ser otro. Sí, sí. Yo creo que tiene algo más No, fiable. yo creo que sí. No, de hecho El parece tenedor ser... que cogió el detective Sí, bueno, privado. pero aparte de eso, No, eso pero ya, eso ya- eso fueron a buscarlo directamente. Eso lo fueron a No, buscar. por ya. alguna, Por alguna cosa- razón. Por alguna Claro, razón. claro, y por yo algo. sé que yo tengo entendido que en estos últimos meses hubo un acercamiento entre Entre los Pepe hijos. Navarro Ah, entre- Y algún ex de ella. y Ivonne también por el medio, y llegaron a un medio pacto, a un medio acuerdo Ya. y tal, y que de la noche a la mañana ahí se rompió todo. Yo tengo entendido Sí, que porque algo ella de eso dijo, pasó. ahora voy a salir, cuando salga voy a tirar de la manta, voy a contar de tal. O sea, yo no sé lo que va a contar, pero vamos, yo creo que se va a echar, hablando mal, más mierda encima
de la que tiene ya, porque no sé qué Es quiere que, mira, revolver. la única manera de decir que si ella no tiene ninguna duda, que se someta a la prueba de ADN, que más da. Si no, es que la deja en el lugar que la deja, porque si te niegas será por algo. No, pero bueno, ella tiene el argumento de que, oye, la justicia dijo que yo Ya, soy... Sí, sí, claro, pero- ahora no, se pero agarra. Eso es para la ahora se justicia, pero agarra. para la opinión pública Ya, no nos pero lo bueno, creemos. Pero Pero la que no- justicia, también de aquella manera, porque la justicia dice porque un tío se niega y no Claro. lo sabes con certeza. Ya, A ya, mí, pero bueno, ahora si te es haces que- esa prueba y el Claro, laboratorio me lo dice, me lo claro, creeré. Pero... hija, Ya, es pero que- bueno, yo creo que ahora... El tema tiene telita, El tema que tiene... no es y telita. por eso él no puede, él legalmente ya no es cosa juzgada y ya Claro, no puede... ya está en el por Supremo, eso- ya fue el Supremo. Por eso él se mete la vía de la hija, que por esa vía sí que puede. Y ahora, pues si consigue abrir el tema, le harán las pruebas de ADN y se demostrará que eso no es. Y ella ahora también puede negarse, igual que se negó Pepe Pero Navarro. ella Entonces, ¿qué? tiene que, el que es el hijo. Ya, no sé. Ya, pero el hijo es menor, de momento. Ya es el hijo Ya. menor, pero es una prueba ya, mientras que dura, que tiene 16 y Sí, pico de 16, años. sí. Llega el proceso y ya pasa Ya a ser está. mayor. Y supongo que el niño, que también tendrá en la cabeza algo. También El niño tendrá tendrá en la ganas de cabeza saber. lo mismo que su madre, Bueno, que pues- sacar pasta. que le llega el cheque a principios Claro. de mes. Ya, bueno, No te eso también. fastidia. Bueno, pues Hombre, puede tener alguna curiosidad, no seáis malas. ¿Qué sabéis del niño? A lo mejor pues quiere saber quién es su Sí, padre. pero a lo mejor la curiosidad no le compensa. Bueno, eso no lo sabemos. La verdad Tampoco es que, lo sabemos realmente. como no está hablamos bueno. sola del yo, niño. me voy para el lado mal pensado de la mesa. también. No, pero también te voy a decir una cosa. Date cuenta de que, claro, ahora el niño ya se va a hacer mayor de edad y ya las responsabilidades son menores. Ah, eso sí. Pero la herencia es la herencia. Ya, ya. Pero bueno, yo también, date cuenta de que, bueno, aunque Pepe Navarro hizo muchísima pasta, También ¿no? debió gastar una Hizo, boca. pero bueno, también, ¿cuánto tiempo hace que Pepe Ya. Navarro no trabaja? Bueno, ya, Bueno, pero si produce inviertes programas y cosas hombre, así. claro, y si inviertes bien, él sacó mucho. No, él hizo ganó muchísimo mucho, dinero. Mucho dinero, Sí, muchísimo sí, sí, que dinero. además el primero fue... Y era muy tacaño, No trabaja Laura, quiero presentando, recordar, pero ¿te acuerdas? produce. Era tacaño, ¿eh? Era tacaño. Era sí. tacaño, caray, sí era tacaño. Si Hombre, venía, sí. compartían habitación. Bueno, con un amigo. compartían hasta neceser, no sé Porque si no, recuerdas, sí, ¿eh? es cierto. Porque O sea no estaba que- Ivonne para compartir Nosotros es con que un también amigo. conocemos, tú conocías mucho a Ivonne, pero nosotros conocíamos No, muy no. bien a Pepe Navarro y a sus Yo- amigos que venían aquí a Santiago y los aún salimos de copas alguna vez. Pues el próximo programa empezamos por esas salidas de copas con Pepe Navarro. Ivonne, que tienes tu esperanza aquí, te lo digo yo. Pues hasta aquí nuestra mesa de hoy. La próxima semana volvemos con más temas en las noches de Ana.